nos hizo ministros competentes de, diga conmigo, un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Repito, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Padre, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que llega como de costumbre, Señor, a estremecernos, a ministrarnos. Te pido, Dios del cielo, por cada vida que está reunida, congregada aquí físicamente en Casa de Gracia, y por cada vida que quizás nos está escuchando a través de las redes sociales. Padre, háblanos, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Háblanos, Dios del cielo, directo a nuestras necesidades. Permítenos, Señor, poner en práctica, Dios del cielo, el consejo divino que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, te pedimos todas estas cosas creyendo. Alguien dice amén. Amén. En el día de hoy quisiera brevemente compartir contigo algunas razones de por qué el nuevo pacto es nuevo. Entonces, vamos a estar corriendo quizás 4 o 5, quizás unos 6 puntitos por ahí, acerca de por qué el nuevo pacto es nuevo. Si usted lleva algún tiempo viniendo a la iglesia Casa de Gracia, si lleva quizás algún tiempo visitándonos y ha experimentado, ha pasado por algunos de nuestros discipulados, usted va a darse cuenta que esta casa le hace justicia al propio nombre que lleva. Cuando decimos que nos llamamos Casa de Gracia, es porque hemos entendido que esta no es Casa de Gracia, que esta es Casa de Gracia. Amén. En otras palabras, que nosotros somos testimonio vivo de que Jesucristo ha transformado nuestra historia, que Jesucristo nos ha regalado una nueva identidad y que no somos los mismos desde el día en que Él de manera soberana sopló su aliento de vida en nuestras realidades distintas que tenían mucho que ver con muerte. Si usted lleva un tiempo viniendo a esta casa, usted es posible que habrá escuchado sobre cómo es que en el Antiguo Testamento había lo que se conoce como un pacto muy diferente al pacto que usted y yo gozamos en este tiempo. El pacto del Antiguo Testamento se conoce como la ley. El pacto basado en la ley, en ese pacto, usted cosechaba lo que usted sembraba. Déjame repetir eso. Usted cosechaba lo que usted sembraba. En otras palabras, hay un dicho pueblerino que dice: el que siembra vientos, cosecha ¿qué? Tempestades, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había un dicho que decía, ¿verdad? Que de hecho es parte de la ley, que decía ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, lo mismo que tú haces es lo mismo que vas a recibir como pago a lo que sea que hayas hecho. Así que en el viejo pacto tú cosechabas lo que usted sembraba. Pero en el nuevo pacto nosotros cosechamos lo que Cristo
sembró. En otras palabras, su propia vida. En el viejo pacto, tú hacías cosas para recibir cosas. En el nuevo pacto, recibimos porque Cristo ya lo hizo. Eso es gracia, y la gracia declara que todo esto es un regalo. Eso es maravilloso, poderlo entender y poderlo declarar en esta mañana. Saber que Él me paga conforme a la obra de Jesucristo es algo que realmente genera en el corazón de su pueblo redimido la más excelente adoración, porque sabemos que no nos merecíamos tan grande y tan maravillosa salvación. Cuando usted piensa, mire, lo único que yo siempre le digo a la gente que tiene dudas sobre este tema, ponte a pensar en lo mucho que has fallado, las malas cosas que has hecho, que hemos hecho, cuántos engaños, cuántas jugadas malas habremos hecho, amistades a gente. Y realmente, ¿verdad? Lo que se vivía en ese tiempo era que con la misma vara que medíamos nos habrían de medir a nosotros. Que lo que nosotros hacíamos era lo que nos iba a suceder a nosotros. En inglés hay un dicho que dice, what goes around comes around, ¿verdad? O sea, lo que sale de la misma manera que sale, vuelve para atrás, como el efecto del boomerang. Pero en Cristo, diga conmigo, en Cristo, le servimos a un Dios el cual absorbió todo el efecto del boomerang que venía en contra de nosotros, lo absorbió Él en su propio cuerpo. Y al absorberlo en su propio cuerpo, ahora no nos paga conforme a lo que hemos hecho, sino que nos da en gracia de acuerdo a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, este es un pacto de gracia. No solamente es un pacto de gracia, sino que también es un pacto de reposo. ¿Alguien aquí ha experimentado la maravilla, el privilegio de después de un día cansado poder llegar a su casa y descansar genuinamente? Yo no te estoy hablando que descansa y a los 2 minutos, papi, vete a botar la basura, saca esto, haz lo otro, haz lo otro. Señor, reprenda el día. Bueno. Pero alguien puede identificarse aquí, alguien, ¿cómo se siente que en el momento en que estás muy cansado, tú puedas llegar, no sé qué es lo que, a lo mejor tienes una cama maravillosa, ¿verdad? A lo mejor tienes un sillón bien grande, muy acoginado, que se abre para que descanses tus piernas y te echas para atrás y de momento viene este único mono a dormirte por arriba, ¿verdad? A cerrarte los ojos. No sé si alguien tiene ese featuring en su sillón, pero ¿alguien aquí ha experimentado lo que es descanso verdadero? ¿Cómo se siente? Oye, yo nunca pude vivir eso tratando de servirle a Dios en un sistema religioso que siempre me estaba acordando todo lo que no estaba haciendo para poder estar bien con Dios. Cuando Jesucristo se pone como nuestro descanso, ¿ve? Tenemos que entender ahora, en cuanto al concepto del reposo, ¿cuál es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto? En el viejo pacto era hacer, hacer y hacer. En el nuevo pacto, hecho está, hecho está, hecho está. Déjame decir eso. Antes era hacer, hacer y hacer, pero ahora Cristo dice, ya eso está hecho. Tienes que entender entonces que la fe es descanso y no es una obra.
Solo cuando descansamos en la perfecta obra de la cruz, el Padre logra hacer su obra perfecta en nosotros. Las buenas obras, mi gente, no producen fe. La fe es la que produce buenas obras. ¿Ve? Porque mucha gente piensa, bueno, pero es que ustedes los que predican gracia, entonces ustedes no creen en las obras, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo te quedó el ojo? Y yo digo, pero es que yo creo eso también. La diferencia entre esta creencia tradicional y esta creencia basada en el nuevo pacto del reposo es que las cosas que yo hago, las hago porque mi hacer emana de mi ser. Yo no hago para ser, yo hago porque yo soy. Como yo sé quién yo soy en Cristo, yo quiero hacer la buena voluntad del Padre. Yo deseo hacer las cosas que agradan a mi Padre, pero no las hago para que Él se agrade de mí, porque ya Él está agradado de mí, basado en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso me da... Me quita el estrés espiritual. ¿Alguien aquí no se ha visto con un trabajo que le ponen un deadline? Yo reprendo. Uf. Mira, necesito que me hagas este inventario. Por favor. Y te voy a ser justo y razonable contigo. ¿Tú crees que para mañana a las 2 de la tarde lo tienes? Con proyecciones, por favor, porque necesito el inventario y lo que tú entiendes que basado en el inventario necesitamos comprar y cómo podemos ahorrar dinero para poder tener un mejor presupuesto el año que viene. Sin presión, ¿verdad? La verdad del caso es que por mucho tiempo yo aprendí que el concepto de la salvación era luchar para obtenerla. Y una vez que la obtenía, luchar para no perderla. Entonces, dime tú qué descanso hay. Dime tú qué descanso hay. ¿Ah? Imagínense, yo siendo tan allá joven en la Universidad Politécnica en Puerto Rico, recuerdo la primera vez que oí del concepto de gracia, a mí me chocó tanto, no podía entenderlo. Y yo decía, pero es que porque es como que si fuera tan fácil. Yo me la pensé, es que eso suena demasiado de fácil. No entendiendo que la gracia pone una responsabilidad en el hijo que es mucho más terrible que la esclavitud que puede poner en los hombros de una persona un sistema religioso donde puedes perder todo lo que ya Cristo ha ganado por ti. Porque en el día de hoy mi pasión es ser como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, comportarme, tener el carácter de Cristo que está en mí, pero necesita ser manifestado. Y yo escuchaba gente que hablaba de este concepto, yo no podía entender, porque todo el tiempo, ¿usted sabe la presión que era esta? Que cada vez que usted peca, bueno, ok, tengo que esperar al domingo, Dios mío, que llegue el domingo rápido. No vengas el viernes, por favor. El viernes no hay culto en la iglesia. Dame break hasta el domingo para que yo me arrepienta, me echen aceite por encima, reprendan y yo vuelva a estar bien. Esa era la mentalidad de hacer negocios con Dios para poder buscar un alivio temporero inmediato. Esto empezó en mi vida desde que yo era niño. La primera vez que yo fui a un restaurante, una pizzería, tiene nombre en inglés, ¿verdad? Y la primera vez que fui a esta pizzería, y mi papá recuerdo que nos dijo, los voy a llevar a esta pizzería y si se portan bien, vamos a regresar muy pronto. Ya mi papá parece que había ido y sabía que estaba buena. Entonces, yo no sé, aquí las mujeres a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero para nosotros los hombres no existe pizza mala. La pizza está fría y congelada, sabe buena. Entonces, yo recuerdo específicamente lo que yo pensé
cómo me sentí en el momento en que le metí el primer mordisco a aquel pedazo de gloria. Y recuerdo yo portarme bien porque yo quería la próxima pizza. Y recuerdo llegar a cometer la inocente locura de que yo llego al restaurante la segunda vez, ya yo sabía lo que iba a probar. Y me siento en la mesa y le dije a mi papá, voy a orar desde ahora por la comida. Porque mi intención era que a la que llegara yo iba a comer. Y en mi oración, yo decirle al Señor, Señor, yo sé que tu palabra dice que tú vienes pronto, pero no vengas ahora. Así le dije, hay que ser sincero. Hasta después que yo me coma esta pizza. En serio, ya como 12 o 13 años. Yo me imagino, el Señor tiene sentido del humor, ¿sabes? Yo me imagino al Señor riéndose ahí arriba, pero yo pidiendo, negociando con el Señor. Pero esa negociación, según yo fui conociendo este evangelio del hacer y hacer y hacer y nunca encontrar reposo, pasó a ser una oración diferente. Señor, por favor, ten misericordia y todavía no vengas por tu iglesia. Yo estoy mal. Aguántate. Yo necesito hacer esto y hacer esto otro. Y me ponía en esta mesa de negociaciones y nunca encontraba un real descanso para mi vida. Porque todo el tiempo tenía que hacer y hacer. En el día que yo me fue revelada esta verdad en su palabra, de que todo lo que Cristo decidió hacer por y en beneficio mío, ya lo había hecho en la cruz cuando Él dijo tetelestai, consumado es, que no había que añadirle nada a esa obra perfecta que Él había provisto, que para cada uno de mis desiertos, aún los desiertos con los que me voy a encontrar el mes que viene, que todos esos desiertos ya tienen predestinada una provisión de gloria, porque no puedes entrar en el desierto si la salida no ha sido dada desde antes de. Cuando yo entendí esta verdad, entonces yo pude realmente descansar en Él. Entonces este nuevo pacto es un pacto de reposo. Es un pacto de reposo, es un pacto de completa paz en la presencia de su Espíritu Santo. No solamente es un pacto de gracia, no solamente es un pacto de reposo, sino que también es un pacto de nueva vida. La predicación del nuevo pacto te quita el velo y te revela la gloria del Señor con un propósito, para que seas transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Necesitamos entender, en el nuevo pacto, tú no mejoras tu comportamiento por un tiempo, sino que en el nuevo pacto ahora tú eres una nueva criatura. ¿Alguien aquí ha escuchado a gente decir, no hagas que se me salga la vieja criatura para afuera? ¿Alguien ha escuchado ese disparate? Hey, me estás llegando, mira. No me hagas. Se me va a despertar el viejo. Yo escuchaba a uno que decía, yo cuando a mí me bautizaron en agua, me bautizaron en el cuerpo, pero los puños se quedaron afuera. Buena excusa, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, no estamos en un proceso de mejoramiento. El día que Jesucristo se hizo una verdad y una realidad en tu vida, tú fuiste, dice la palabra, hecho. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios. En el momento en que Cristo sopló su aliento de vida sobre tu muerte, tú fuiste nueva criatura, perfecto, acabado, con toda la gloria del Padre en ti, habitando de manera permanente sin que se vaya. Como huésped permanente, por favor, entienda eso. Entonces, en Cristo estamos completamente nuevos, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu. Nacido del Espíritu, ya no eres prisionero del pecado, sino coheredero con Cristo. Por favor, entiende este concepto. Cuando decimos que ya no eres prisionero del pecado, hay gente que dice, sí, pero ¿y por qué todavía siento que no tengo poder contra mi pecado? ¿Por qué todavía siento que trato y lucho y no lo consigo? No puedo, de alguna forma todavía yo siento que soy preso de esto. No, tú no eres preso del pecado. Eres nueva criatura en Cristo. Con lo que tenemos que trabajar ahora nosotros aquí en esta tierra y eso es a lo que la Biblia llama el proceso de santificación, que es el proceso de la mente entender lo que ahora la habita. El Espíritu de Dios que ahora está en ti necesita ahora ser comprendido, entendido. ¿Para qué? Para que pueda ser manifestado. ¿Usted escuchó eso? Porque tú manifiestas lo que tú conoces. Porque tu vida manifiesta el Cristo que tú conoces. Por eso es que tú ves que hay gente que predican un evangelio, ¿verdad? Ellos en el amor de Jesucristo le llaman hijo del diablo, el pecador. Te vas a quemar en las brasas del infierno. Mira, te van a salir gusanos y hacen así por los ojos si tú no te arrepientes ahora, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Parece que a ti te predicaron ese evangelio. Ok, entonces, por favor entienda algo. Ellos no son nuestros enemigos. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Usted nunca a mí me va a escuchar criticar el sistema de donde yo vengo, porque el sistema de donde yo vengo fue el sistema que me dio la oportunidad de ministrar por primera vez, me educó en mis primeros pininos en el evangelio que fueron majestuosos, me encantó el poder ser parte de un sistema maravilloso. Cuando Dios le plujo, ¿verdad? En el momento en que Dios le plujo sacarme de aquel sistema, yo no me convertí en detractor de aquel sistema, al contrario, me convertí en ¿qué? En una persona más orando para que el Señor siguiera rescatando de lo que quiera rescatar a esa gente que está ahí, ¿verdad? En el proceso de la gracia. El sistema nunca cambia. Yo quise por un tiempo cambiar el sistema no cambia. El que cambia es el corazón, y cuando el corazón cambia, entonces la persona se sale del sistema. Pero el sistema siempre va a ser el sistema. Desde el tiempo del apóstol Pablo para acá, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo a los Gálatas? Gálatas insensatos. Habiendo sido ustedes enseñados en este evangelio de gracia, ahora van a terminar por la ley. ¿Viste eso? Desde el principio ya había este problema. Gente que lo que le gustaba era, ya tú sabes, ¿verdad? Que mucho nos encanta eso, ¿verdad? Eso se siente bien. Pero Pablo les estaba diciendo, eso no fue lo que ustedes aprendieron de mí. Por ahí es donde usa el famoso concepto, ¿verdad? De la gracia habéis caído. ¿Qué es caer de la gracia? Mucha gente dice, no, eso es, ¿verdad? Cayó en adulterio o cayó en un pecado terrible. No, Pablo lo dice ahí. El caer de la gracia, él lo está diciendo porque empezaron con un evangelio de gracia y verdad y cayeron a los rudimentos de la ley. Este pacto, este nuevo pacto, no solamente es un pacto de gracia, no solamente es un pacto de reposo, no solamente es un pacto de vida nueva, sino que es un pacto, oiga bien, de unión. En el antiguo pacto, Dios vivía en templos hechos
por manos de hombre. Eso es lo que dice la palabra. Su presencia se manifestaba en momentos específicos, en un lugar específico, a saber, el lugar santísimo en donde estaba el pueblo de Israel. Pero ahora, en este nuevo pacto, usted y yo somos ahora el templo de Dios. Con la obra de Jesucristo, lo que hubo fue una mudanza. La gloria de Dios se mudó de templos hechos por manos de hombre a que ahora habitaba en nosotros. Por eso es que ahora, donde quiera que usted pisa, allí la presencia y la gloria de Dios se hace manifiesta. Por eso es que creemos como iglesia que el Espíritu Santo no se derrama en este lugar. El Espíritu Santo se hace evidente en este lugar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos templo y morada de su gloria. ¿Alguien dice amén? Esa unidad es de la que hablamos cuando decimos que es un pacto de unión. Somos uno con el Señor. Somos uno, en Cristo somos uno. No se olviden de la vieja escuela. Y si somos uno con el Señor, hemos sido santificados, hemos sido justificados. En nuestro espíritu somos perfectos para siempre, aunque ese espíritu esté rodeado de muchas imperfecciones. Calma y tranquilo. Dios está trabajando con mis imperfecciones. Dios está trabajando con tus imperfecciones. Pero eso no quiere decir que ya te ha llamado como lo que Él está viendo. Una persona santa en el nombre del Señor Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces somos santos, justos, perfectos para siempre. De acuerdo a 1 de Juan 4:17, ¿no? Eso quiere decir que si soy terminado, completo y perfeccionado en Él, no necesito más unción. No necesito más de Dios. Yo sé que lo cantamos. Yo quiero más y más de Cristo. No te voy a cantar una nueva. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más. Eso se goza uno. Entonces yo no tengo problema con la semántica. Yo sé que hay mucha gente que esta verdad, los tiene en el tercer cielo de la gloria. Y ya ellos dicen, no podemos cantar esas alabanzas de más de Él, o que Espíritu Santo ven a mí, qué disparate es ese. Bueno, lo que pasa es que muchas veces el ser humano se tiene que valer de elementos mortales para poder describir lo indescriptible. Si David le ponía manos al Señor, el Señor tiene manos, el Señor es Espíritu. Le ponía pies. El profeta decía, yo vi al Señor sentado. Y dice, y sus faldas llenaban el templo. El Señor no tiene una túnica, Él no tiene nada de falda, Él es un espíritu. Pero falda en ese momento estaba hablando de que su gloria lo cubría todo. En un momento en donde Él estaba desesperado, Él vio al Señor sentado en su trono con sus faldas llenando el templo. En otras palabras, diciéndole, tú estás en desesperación, pero yo todavía estoy en control. Tú sientes que lo has perdido todo, pero yo todavía estoy sentado en mi trono. Y mientras yo esté en mi trono, tú estás en victoria. Entonces sabemos que a pesar de que podemos decir en una alabanza más de Dios, sabemos que lo tenemos todo. Entendiendo que lo tenemos a Él todo. Eso es mentalidad, ¿verdad? De nuevo pacto. Saber que estamos completos en Él. Colosenses 2:10, eso es lo que habla. En el nuevo pacto el crecimiento sucede, oiga bien, mientras reconocemos todas las cosas buenas que ya son nuestras
en Cristo. Te voy a dar dos más. Este pacto no solamente es un pacto de gracia, no solamente es un pacto de reposo. Esto me encanta. Es un pacto que no puedes romper. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto descansa, diga conmigo, en mejores promesas. El nuevo pacto descansa en Dios mismo, de acuerdo a Hebreos 8:6. Oiga bien, el viejo pacto fue entre Dios y el pueblo de Israel. Todo ese tiempo, ¿quién fallaba? Israel. Todo ese tiempo, ¿quién daba la espalda? Israel. Todo ese tiempo, ¿quién traicionaba? Israel. Dios siempre fue fiel a su pacto, pero quien se pasaba rompiendo el pacto era Israel. Entonces Dios hace juramento. Y me encanta cómo lo hace, porque Él juró por Él mismo y nos dio a su Espíritu como la garantía. Oiga bien, por favor. En el antiguo pacto, Dios hace un pacto con Israel. Pero en el nuevo pacto, ¿qué fue lo que hizo? Dios entendió que mientras Israel estuviese a cargo de guardar este pacto, Israel iba a seguir fallando. Las imperfecciones se iban a seguir manifestando. Y un Dios santo exige santidad. Y un Dios perfecto exige perfección. Lo que nunca tuvo Israel por causa del pecado que estaba presente en el hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo que Él entendió y dijo, esta gente nunca va a cumplir este pacto. Yo voy a ir y yo voy a hacerme como uno de ellos y los voy a representar de una vez y para siempre. El viejo pacto fue entre Dios e Israel. El nuevo pacto fue entre el Padre y Jesucristo. Ahora sí, es un pacto inquebrantable. Porque este pacto fue en beneficio tuyo, pero no tuvo nada que ver contigo. Este pacto Él lo hizo por amor de sí mismo. Entonces, como lo hizo con Él mismo, en la persona de Jesucristo, este pacto no es un pacto que usted pueda romper. Entonces, en el antiguo pacto usted era bendecido si usted obedecía. En el nuevo pacto usted es bendecido porque Cristo obedeció. Y por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dio, diga conmigo, acceso. Acceso. Por eso es que entendemos que esto es por gracia. Porque nunca hubiésemos podido nosotros, hubiésemos hecho lo mismo que Israel. Hubiésemos hecho exactamente lo mismo que Israel hizo de manera consistente por tantos cientos de años. Estar por un tiempo bien y luego negarle. Estar por un tiempo bien y luego darle la espalda. ¿Se parece eso a tu vida religiosa? Es posible que estés celebrando el pacto equivocado. Necesitas entrar en el descanso de Cristo. Necesitas entender que este pacto es eterno y que este pacto de unión no lo puedes romper. Y número 6, con esto termino. Este pacto es un pacto que revela el corazón de tu Padre. Este pacto, este nuevo pacto revela el corazón de tu Padre. La razón por la que tantos creyentes tienen una distorsión de quién es Dios es porque el énfasis de las predicaciones que han escuchado casi toda la vida es sobre un Dios que está anotando y escribiendo todos los pecados que hace. Es un Dios justiciero. Es el Dios que ellos aprendieron, que es el Dios que a la que falla, eso no se hace.
Ese fue el Dios que yo aprendí por muchos años. Recuerdo en una ocasión fui a cantar a un campamento y en el mural, en la entrada hacia el campamento, había un mural donde era el cuadro, lo habían pintado, era el cuadro donde Jesús estaba volcando las mesas. Y se ve en el mural ya las mesas en el piso y se ve un hombre en el suelo así. Y se ve a Jesús con un látigo así. Y cada vez que yo entraba por ahí, ya yo estaba predispuesto a humillarme, predispuesto a seguir pidiendo perdón, predispuesto a seguir en este pacto que solamente lograba poner culpabilidad en mi mente. El problema que tenemos muchos cristianos es que no hemos aprendido a ver a Dios como nuestro Padre. Oye bien, el primer profeta que le llamó a Dios Padre fue Jesús. Ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento llamó a Dios Padre. Pero en el momento en que Jesús lo establece como Padre, todos los escritores del Nuevo Testamento lo reconocieron como Padre. Aquí está el problema. Aquí está el dolor de cabeza más grande que tenemos muchos pastores. Es que en nuestras congregaciones tenemos siempre a 2 o 3 que no han tenido un buen padre terrenal. Y como no han tenido un buen padre terrenal, se les hace difícil reconocer a Dios como su Padre. Y yo a esa gente siempre los desafío y les digo, permite que Él sea tu Padre. Yo te puedo contar historias que a mí me funcionaron como una gran base para entender a Dios como mi Padre. Recuerdo cuando era apenas un niño, muy niño. Y cuando me daba miedo por la noche y muchas veces muy temprano en la mañana. No sé qué tienen los niños que tienen un reloj bien diferente, ¿ah? Y yo apenas bebé. Recuerdo que salía de mi cama y llegaba hasta la habitación de mis papás y abría la puerta de su alcoba y ahí estaba mi papá y mi mamá durmiendo. Y yo llegaba hasta donde estaba mi papá durmiendo. Y yo me paraba frente a papi y le hacía así. Y no paraba hasta que despertaba. En el momento en que mi papá despertaba, él simplemente levantaba así un poquito los ojos, me veía y de adentro de la sábana sacaba la mano hacia afuera así. Y me traía consigo hacia la cama y ahí me dejaba acurrucado debajo del brazo de él. Mire, mi hermano, en ese momento se me disipaban los temores. Si tenía miedo porque había monstruos supuestamente en mi alcoba, yo sabía que estaba abrazado por mi Padre y que todo estaría bien. En el momento en que yo escuché que mi Padre eterno me ama al punto que es mi soberano protector, que mi Padre me ama tanto que no permitiría que ninguna saeta forjada contra mí llegase o tuviese éxito, porque Él tiene cuidado de los suyos. Yo pude conectar ese pensamiento divino a mi experiencia con mi Padre y pude darle gracias al Señor porque tengo un Padre que me ama. Aleluya, gracias. Oh, yo siento la gloria del Señor. En este nuevo pacto, tú puedes llamarle a Él mi Padre, papá. Puedes recordar cuando eras niño, sabías que no habían problemas. Si papi llega, se arregló todo. Llegó papá, no hay ningún problema. Se acabó el relajo. Papá era Superman. Papá era el que todo lo sabía arreglar y yo no podía esperar a ser grande para poder saber todo lo que mi papá sabía. Qué engañado yo estaba.
pero con esa confianza ciega que yo tenía como niño. Con esa confianza ciega. Es que el Espíritu Santo te está invitando a que confíes en Él. Que si eres hija de Dios, que si eres hijo de Dios, estás bajo su cuidado. Y este pacto, este nuevo pacto, hoy quiere revelarte el corazón de un padre.